Esta sección ya introduce más ampliamente el concepto de sujeto, del que venía hablando desde hace 2 párrafos, y también introduce el concepto de substancia. Vale la pena leerlo literal. Según mi modo de ver, que deberá justificarse solamente mediante la exposición del sistema mismo, todo depende de que lo verdadero no se aprehenda y se exprese como substancia, sino también y en la misma medida como sujeto. Hay que hacer notar, al mismo tiempo, que la sustancialidad implica tanto, uno, lo universal o la inmediatez del saber, como dos, aquello que es para el saber ser o inmediatez. Es decir, la substancia involucra tanto al sujeto y al objeto de manera inmediata. Supongo que aquí está en medio de la problemática cartesiana de la conexión entre las dos substancias que él propone, la res cogitans y la res extensa. Por ello, parece que Hegel está más del lado de Spinoza, pues nos habla de la revolución de su pensamiento al considerar a Dios o naturaleza como la substancia única. Sin embargo, la substancia una no es para Hegel como la pensaba Spinoza. Esta substancia viva es el sujeto, y este sujeto, como conciencia, es la pura y simple negatividad. La negación es el motor de la dialéctica, que veíamos claramente con el ejemplo del capullo, negado por la flor y esta negada por el fruto. Nosotros, los humanos, también funcionamos con la negación de nosotros mismos. Tenemos que salir fuera de nosotros, enajenándonos, para regresar a nosotros mismos, ya con una conciencia más amplia. Asimismo, la mediación es el motor del concepto, pues lo amplía y le da movimiento. En este párrafo se vuelve a hablar de lo tratado en los párrafos 6 al 10, donde se trataba la imposibilidad de acceder a lo absoluto a partir de la pura intuición, y ahora, en lo que viene trabajando párrafos antes, añade el trabajo de lo negativo, el dolor, la seriedad y la paciencia. Añade además 2 nuevos conceptos, lo en sí y lo para sí. Nos dice que lo en sí es la universalidad abstracta o la esencia, o lo que veíamos un párrafo antes, la inmediatez o el ser indeterminado. Con la introducción de la negación, o la forma o el sujeto, Hegel vuelve a Dios o a lo absoluto un ser para sí. En otras palabras, Dios deja de ser una supuesta sustancia inmediata o un supuesto absoluto abstracto, que al fin de cuentas es idéntico a sí mismo y para el cual solamente se tiene acceso a partir de la pura intuición intelectual, para pasar a ser el sujeto mismo, pero lleno de riqueza, de contenido y de forma. Es decir, se convierte la substancia en algo real. Lo verdadero es el todo, y el todo es la substancia que se complementa mediante el sujeto. Tenemos después una rectificación de lo dicho en el párrafo 3, donde nos decía que la cosa no se reduce a su fin, sino que se halla en el desarrollo. Ahora parece que dice lo contrario, al decir que lo absoluto es esencialmente resultado y que sólo al final es lo que es en verdad. Sin embargo, nos dice que no es contradictorio, pues a pesar de que el desarrollo es lo más importante, el resultado debe estar presupuesto al inicio, pero en este inicio el resultado es sólo lo universal abstracto. En este párrafo, Hegel evita relativizar lo absoluto y destruir la simplicidad de la substancia, aclarando que el sujeto, que es mediación, o como veíamos en el párrafo 18, la pura negatividad, llega al absoluto a partir del concepto y no, como nos ha dicho ya varias veces, de la intuición. Con la analogía del embrión se aclaran muchas cosas. Por el momento se aclara este párrafo y el anterior. El embrión es en sí un ser humano o el resultado, pero no es para sí, pues aún le falta el desarrollo, es decir, la transformación de su subjetividad o su proceso de reflexión a partir de todas las negaciones
que tendrá en su vida. Aquí vemos por fin la referencia literal a otro filósofo, Aristóteles. Nos dice Hegel que la causa final aristotélica, la que responde a la pregunta ¿para qué?, ha dejado de importar por considerarse una finalidad externa y no interna. Sin embargo, si se considera esta finalidad bajo el pensamiento hegeliano, el fin, al ser lo inmediato, está en la substancia misma. Hegel introduce en este párrafo el concepto de Dios y critica la concepción ordinaria que se tiene de él, pues cuando queremos decir qué es, lo dejamos inmóvil en la definición. Por ejemplo, decimos Dios es eterno, Dios es el ser, Dios es la perfección, Dios es el orden moral, etc. Pero no podemos decir lo eterno es Dios, el ser es Dios, el uno es Dios, porque ningún adjetivo agota el concepto o sujeto de Dios. Supongo que Dios es el todo, y al ser todo, tenemos que pasar por todos los adjetivos posibles para aproximarnos a su concepción. Aquí podemos ver la relación directa entre ciencia y sistema. Nos dice Hegel que el saber solo es real y solo puede exponerse como ciencia o sistema. Enseguida, niega la idea de fundamento o principio en la filosofía, por ejemplo, el yo cartesiano o el mundo sensible para los empiristas o Dios para el cristianismo. Nos dice que estos no son fundamentos, sino meros comienzos, susceptibles de ser refutados y en este proceso o desarrollo complementan sus deficiencias.